La inmensa mayoría de los que somos católicos lo somos no por haberlo elegido, sino porque nuestros padres también lo eran, porque nos bautizaron cuando éramos bebés, porque esa fue la religión que nos inculcaron. Pero si bien nosotros estamos en la iglesia sin haberlo decidido, llega un momento en que sí, es una elección completamente personal el permanecer en ella o retirarse de ella. Y bueno, hoy vemos una tendencia muy marcada a que apenas cruzado el umbral de la adolescencia, salir de las filas del catolicismo. Hubo quienes sí fueron bautizados, pero nunca practicaron. Bueno, pues con ellos no hay gran diferencia, porque para ellos ser católico fue un mero trámite social. Pero quienes crecieron en una familia practicante, que recibieron a tiempo sus sacramentos, que recibieron la doctrina, que iban a misa, que hasta llegaron a participar activamente en la parroquia, pues les llega ese momento en donde dejan de practicar su fe o abiertamente quieren declararse ya no católicos. Algunos se adhieren a alguna secta, otros simplemente ya no quieren saber nada de religión, quizá por el hartazgo que les provocó tanto que les acercaron en su infancia, por los malos ejemplos, quizá malos tratos o malas experiencias que recibieron de parte de gente de la iglesia, o simplemente porque ya la religión no es nada que entre en sus intereses o en sus gustos. O bien porque fueron instruidos en el rechazo a la fe católica por las cosas que en el pasado resaltan de la iglesia, que si la Inquisición, que si impusieron a los pueblos originarios, que si se opuso a la ciencia y al progreso, que si la iglesia es homofóbica, misógina, retrógrada, que si la fortuna que tiene el Vaticano, que si los escándalos, que si los encubridores, que bueno, sobradas razones podían tener para dejar la iglesia, y algunos no solo lo dejan en la práctica, sino que abiertamente cometen el acto llamado apostasía, pidiendo ser dados de baja de la iglesia. Ya sabemos que el bautismo tiene una marca permanente, pero hay quienes van a exigir un certificado de que se borra su nombre del libro de bautismos, de modo que ya ni siquiera en estadísticas sean considerados como católicos. Bueno, muchos que tú conoces así le han hecho. Solían ser creyentes, pero dejaron de serlo, unos por desidia, otros de manera consciente, pero estamos llegando a ese punto de la historia en el que ya no seremos católicos por tradición, ya lo seremos solo por convicción. Quien sea católico lo será porque decidió serlo, porque decidió permanecer, ya no en automático, no porque es lo que hacen todos. Y ante nosotros está esta pregunta: ¿y tú quieres permanecer? La pregunta que hoy hace Jesús a sus discípulos, después de que, al escuchar su revelación como el pan de vida, muchos que lo seguían, muchos discípulos, recordemos que no eran solo los 12, había más considerados discípulos, pero escandalizados por lo que Jesús les decía: tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos soportar eso. Sí, creemos en un Jesús que multiplica los panes, pero que uno que dice que yo soy el pan de vida, no. Se dieron la media vuelta y se retiraron, dejaron de seguir a Jesús. Y cuando era una multitud, que según eso era de miles, se quedaron solamente los 12 más fieles. Jesús les pregunta: pues, ¿también ustedes quieren retirarse? Y esa pregunta nos está haciendo a nosotros también. Vemos cuántos abandonan las filas de la fe católica. Y ahora nosotros también debemos tomar la decisión. ¿Y tú qué decides? Bueno, si me preguntas a mí, pues yo te doy mis razones para permanecer. Muchos te darán sus razones para salir, para no ser. Aquí te presento humildemente mis razones para quedarme.
Incluso acabamos de conocer el triste caso de quien en un momento fuera un admirable ejemplo de conversión, un expastor evangélico que, atraído por el amor a María y por encontrar la verdad en la iglesia, se había convertido y era un testimonio admirable, pero ahora, por sus diferencias con el Papa y por otras razones, anuncia que se va de la iglesia. Pues no quiero entrar en polémicas por esto, solo recuerdo que no quiere Jesús seguidores forzados, ni borregos que lo sigan porque a eso van todos. Quiere discípulos conscientes de lo que hacen. Y te digo por qué yo permanezco en la iglesia. Primero, porque en la iglesia conocí a Jesús. Porque la iglesia me dio a conocer a mi Salvador, que con mucho es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Me quedo en la iglesia porque es esta la iglesia que Cristo fundó. No es una de muchas sectas que por ahí algún iluminado o resentido fundó. Aquí puedo encontrar la doctrina completa, profundizada y custodiada fielmente por siglos. Porque solo en esta iglesia tengo todos los sacramentos. No solo algunos como en otras iglesias. Aquí es donde puedo encontrar el perdón de mis pecados en la confesión. Aquí es donde puedo recibir a Jesús no de manera simbólica, sino real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Porque estudiando la historia con objetividad y no solamente la leyenda negra, descubro que la Iglesia Católica ha sido la principal promotora de los derechos humanos, de la dignidad de la mujer, de la cultura, del arte, de la ciencia. En gran medida, a la iglesia debemos que hoy tengamos libros, que tengamos universidades, que tengamos hospitales. Y bueno, sí, la iglesia está llena de pecadores. Y por eso permanezco en ella. Porque en una iglesia de puros perfectos yo no tendría cabida. La iglesia no podría ser perfecta si yo estoy ahí. Pero en la iglesia católica, formada por seres humanos frágiles, pecadores, en ella soy pecador perdonado en proceso de conversión. Y entiendo que retirarse de la iglesia porque hay pecadores es tanto como no querer ir al hospital porque ahí hay enfermos. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y su propósito es precisamente llamar a los pecadores a la conversión y ser una fuente de la misericordia de Dios para el que la necesita. Cierto que me escandaliza la conducta tan reprobable de muchos de sus miembros, pero a mí lo que más me importa son los santos. Son aquellos que sí han vivido el Evangelio y que sí han dejado una huella tan importante en la humanidad. Por esos me quedo, porque esos son mi modelo a seguir, porque esos son los buenos frutos que me corroboran que sí, por aquí es el camino. Que otros no hayan seguido el camino no significa que todos los demás estén mal. Permanezco en la iglesia porque aquí tengo un hogar, una familia espiritual, porque aquí tengo una misión, porque aunque vivimos tiempos difíciles, no es nada que Cristo no nos haya anunciado, que no nos haya advertido, pero también aquí palpita esa promesa: el que persevere hasta el fin se salvará. Me quedo en la iglesia simplemente porque, al igual que Simón Pedro, digo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. No tengo a dónde ir, y aun si hubiera más opciones, no me interesa. Quiero permanecer contigo, porque aunque a veces seguirte sea difícil, Jesús, aunque a veces no te entienda o sienta que no me escuchas, aunque a veces me pones pruebas muy duras, aunque sea señalado, criticado por seguirte, aunque no encaje, quiero permanecer contigo hasta el último día de mi vida y adoptar como lema esto que tantos mártires dijeron: aunque todos te abandonen, Señor, yo no. Y bueno, ¿tú también quieres marcharte? Pues piénsalo bien. Pero si eliges quedarte, que sea en serio, porque estar solo de nombre
equivale tanto a no estar. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.